glicosilada para establecer que un paciente es diabético es 6.5. Se utiliza pues los otros criterios que quizás ustedes han manejado más, que es la glicemia en ayunas mayor a 126 o una glicemia postprandial a las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro, o cuando se hace una PTOG, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde se da un jarabe con una carga de glucosa importante y se le vuelve y se le repite el paciente el examen las 2 horas. Hay otros que solamente lo que hacen es desayunar y a las 2 horas volverle a tomar el valor de glicemia. Si ese valor en cualquiera de estas dos opciones es mayor a 200 miligramos por decilitro, el paciente tiene diabetes. Y independiente de los rangos, también hay que tener muy presente los síntomas de hiperglicemia y si algún paciente empieza a experimentar esos síntomas, que quisiera que alguno me recordara cuáles son los síntomas de hiperglicemia. ¿Alguien se acuerda? Las P, ¿no? Polidipsia, poliuria. Eso. ¿Y cuáles eran las P? Polifagia. Polifagia, polidipsia y poliuria. Muy bien, entonces si un paciente empieza a experimentar estos síntomas y le hacemos un azúcar en cualquier momento del día y esa glicemia al azar es mayor a 200 miligramos por decilitro, el paciente también tiene el diagnóstico de diabetes. Y quizás, pues, con frecuencia se está tratando de buscar las banderas amarillas y no estar ya en la roja, en donde ya el paciente es diabético, y pues quitar ese diagnóstico no va a ser posible. Pues por eso se ha intentado que los pacientes conozcan como las banderas amarillas y traten de modificar sus hábitos de vida, disminuyendo el sedentarismo y mejorando su alimentación para no llegar a ese punto. Entonces han establecido categorías de alarma. Y en general ahora es más fácil porque todo lo conocemos como prediabetes. Antes conocíamos como intolerancia a los hidratos de glucosa en ayunas o postprandiales, pero en general todas esas categorías caben como lo que hemos denominado prediabetes. Entonces, cuando aquí son unidades diferentes, estas son las unidades que se utilizan en el Reino Unido, en milimoles litro. Abajito, chiquitico, está en las unidades que utilizamos en Colombia y en Norteamérica, que son miligramos por decilitro. Entonces, ahí pueden ver que si un paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro, es diabético. Pero si el paciente tiene entre 110 y 125 miligramos por decilitro, podemos decir que tiene una tolerancia de la glucosa en ayunas. Voy a poner aquí como el puntero para mostrarles acá. Aquí, entre 110 y 125 miligramos por decilitro, alteración de la glucosa en ayunas. Se hace diagnóstico de diabetes cuando tenemos más de 200 miligramos por decilitro, pero un rango intermedio entre 140 y 200 miligramos se conoce como intolerancia a los hidratos de carbono. Debajo de postprandiales, debajo de este valor podríamos considerar como que podría ser normal. Entonces, en general, estos rangos hacen o se meten dentro de la gran categoría de la prediabetes. Por eso también utilizamos la hemoglobina glicosilada para ayudarnos a hacer este diagnóstico de como una bandera amarilla. Y es cuando el valor de hemoglobina glicosilada está entre 5,7 y 6,4. Ese paciente tiene prediabetes. Y la hemoglobina glicosilada, que ustedes lo recuerdan bien de sus clases de bioquímica, es la representación del promedio de azúcar de los últimos 3 meses en ese paciente. Entonces, un valor de hemoglobina glicosilada en 5 habla que el promedio de azúcar de ese paciente está aproximadamente entre 76 y 120 miligramos por decilitro. Vamos a coger solamente esta columna porque son las unidades que utilizamos nosotros. Un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada en 6 tiene un rango de promedio de azúcar entre 100 y 152 miligramos por decilitro. Mire que 7 no tenemos el 6.5, pero 7 que ya es un paciente diabético, ese paciente se mueve entre 123 y 185, un promedio de 154 miligramos por decilitro. Y un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada del doble a lo que establece el diagnóstico, por ejemplo, un valor de 12, ese paciente se está moviendo en glicemias entre 240 a 347 miligramos por decilitro. Por lo tanto, como la hemoglobina glicosilada nos habla más de ese promedio del paciente en los últimos 3 meses, es un examen que utilizamos tanto para diagnóstico como seguimiento. Y esta va a ser el arma que ustedes van a tener cuando tengan un paciente diabético e inicie el manejo farmacológico para evaluar cómo ha sido la respuesta.
Y como esto representa el grado de glicación de las cadenas de proteína de los eritrocitos y la vida media de los eritrocitos es más o menos 120 días, pues el seguimiento no puede ser que ustedes estén pidiendo hemoglobina glicosilada cada mes porque no alcanza a reflejar esos cambios. Entonces, por eso es que a un paciente diabético que están en antidiabéticos orales y que queremos establecer cómo va su respuesta y lo vamos a utilizar haciendo uso de la hemoglobina glicosilada, pues establecemos que el paciente lo estemos viendo cada 3 meses mientras se controla. Luego, si está bien, puede ampliarle el rango de valoración. ¿Y cuáles son los eventos que determinan la aparición de la diabetes tipo 2? ¿Por qué nos vamos a centrar en diabetes tipo 2? Porque es la principal causa de diabetes en el mundo. Hay muchas diabetes. Yo no sé, a ustedes les llegó una información que estaba pendiente que le compartiera Diego, ¿cierto que no? ¿O sí? Chicos, No, señora. No, ¿no? señora. Ustedes me pueden hacer un favor, yo ahorita o en mi correo me pueden enviar la lista de ustedes, ¿la tienen presente? De sus compañeros, de todos, y les mando material de consulta para que puedan hacer el taller que tenemos la otra semana. Sí, ¿Conocen mi sí. correo? Pues tenemos una lista similar, pero no como tal de farmacología, sino de otra materia como simiología que es mucho más grande. Entonces, pues de pronto podemos usar esa o buscar otro canal de comunicación, no sé, tipo el grupo de WhatsApp donde están todos. Entonces ahí pues también puede ser una opción. O, bueno, lo que te piensas es que va a ser más fácil que yo tenga la mayoría de estudiantes y abro un classroom y ahí les mando la información. Ah, listo, no, entonces si quieres, con Laura armamos una lista y te la hacemos llegar, doctora. Porfa, listo, Listo. perfecto. Espérate un momentico que aquí ya me empezaron a cansar. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 tiene como unos disparadores y creo que ustedes también tienen presente que es la insulinoresistencia. Entonces, la insulinoresistencia es como la falla en las vías de señalización que normalmente se activan cuando el ligando, en este caso la insulina, actúa sobre el receptor, que ustedes recordarán que es el receptor de tipo tirosina de la insulina, ¿cierto? Cuando esas vías de señalización no funcionan de manera correcta o cuando hay alteraciones en el receptor, pues la glucosa no es capaz de ingresar a la célula, que es donde la necesitamos para producir energía, y se queda en sangre. En un intento por compensar este equilibrio y evitar la hiperglicemia sanguínea, pues el páncreas aumenta la secreción de insulina. Por eso las primeras etapas, no, el paciente no es diabético, hay insulinoresistencia, hiperinsulinismo. Sin embargo, el páncreas no es infinito, tiene una vida finita y más cuando si lo sometemos a un estrés y a una necesidad aumentada de secretar insulina. Entonces, cuando ya el páncreas se quedó corto y no puede responder secretando la cantidad de insulina necesaria para mantener el equilibrio, es ahí cuando aparece la diabetes mellitus tipo 2, entonces una falla en la célula beta. Por eso no es que todos los pacientes insulinoresistentes vayan a ser diabéticos, pero sí los pacientes insulinoresistentes que no median cambios, que no hacen ajustes en sus aspectos de alimentación o de sedentarismo, pues seguramente van a ser diabéticos. Siguiente. Entonces, por eso, pues la resistencia a la insulina tiene un componente genético como la mayoría de las, de las enfermedades actuales. Hay una predisposición, pero también tiene un importante sustrato ambiental. Entonces, el sedentarismo y la ingesta excesiva de calorías predisponen a la resistencia a la insulina, hiperinsulinismo. Esa insulinoresistencia pues va a generar hiperglicemia y el exceso de glucosa, ustedes conocen que va a producir glucotoxicidad. Si se acumula glucosa en sangre y el endotelio vascular está sometido a este exceso, pues es más fácil que se generen productos avanzados de glicación, que son en últimas lo que van a dañar los microvasos y son los que dan origen a las complicaciones microvasculares de la diabetes. Entonces, el páncreas va a intentar responder a esta hiperglucemia, pero cuando no es suficiente, pues la célula beta entra en insuficiencia y aparece la diabetes mellitus tipo 2. Acuérdense que es como la pobreza dentro de la abundancia. Hay un exceso de glucosa, pero en sangre, no al interior de la célula. Y por eso un paciente, pese a tener niveles de glucosa en 250, 300, se siente cansado, se siente fatigado porque no está al interior para producir glucólisis y posteriormente
energía, pero producir ATP. Entonces, pues el cuerpo sensa que necesita de alguna manera obtener energía y va a estimular las vías que la van a permitir, y por eso pues hay una secreción excesiva de glucagón. Acuérdense que el glucagón hace todo lo contrario a la insulina, entonces va a ser gluconeogénesis y va a aumentar aún más las concentraciones de glucosa. Y una cosa son las metas, una cosa son los criterios diagnósticos que se los acabo de mencionar y otra cosa son las metas terapéuticas. Entonces ya sabemos que mi paciente es diabético, tengo que tener claro cuál va a ser mi meta, qué pretendo con mi paciente, a dónde lo voy a llevar. Entonces, les había dicho que la hemoglobina glicosilada es como el top de las opciones de exámenes bioquímicos que tenemos para establecer esa meta, pero principalmente en el paciente diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 vamos a utilizar más el automonitoreo. El monitoreo lo hacemos por medio de los glucómetros o estos sistemas de tecnología recientes como el monitoreo continuo de glucosa o esos dispositivos que podemos tener como parches pegaditos en la piel del brazo y que nos van a hacer un registro casi de 288 mediciones de glicemia. Obviamente no glicemia venosa, sino ahí capilar, pero que dan una estimación del comportamiento de glucosa en sangre de todo el día. Entonces, para ese automonitoreo, si su paciente tiene la posibilidad de hacer automonitoreo, porque tiene alguno de estos dispositivos, o es un paciente que está en insulina, todos los pacientes que tienen manejo con insulina deben irse a su casa con un glucómetro. ¿Sí? Entonces, los diabéticos tipo 2 que están con antidiabéticos orales, no, incluso el sistema de salud no les da glucómetro, por eso en ellos vamos a utilizar la hemoglobina glicosilada. Entonces, estamos en el contexto de un paciente que tiene un sistema de monitoreo, de automonitoreo como un glucómetro o estos dispositivos nuevos que nos permiten registrar valores de glucosa capilar. Para ellos, la glicemia basal debe estar entre 80 y 130 miligramos por decilitro y una glicemia postprandial idealmente menor a 180 miligramos por decilitro. Si se dan cuenta, es diferente al valor diagnóstico. Diabetes se hace con un valor mayor a 126 en ayunas y postprandial o láser mayor a 200. La meta es diferente. Basal de 80 a 130, postprandial menor de 180. Y si utilizamos la hemoglobina glicosilada como criterio, en la siguiente gráfica les voy a mostrar cómo ese criterio depende de ciertas eh, valoraciones o circunstancias propias del paciente. Entonces, la intención es que a un paciente diabético recientemente diagnosticado, su meta de hemoglobina glicosilada deba ser muy cercana al valor con el que se hizo el diagnóstico, que es de 6.5. Entonces, lo ideal es llevar a un paciente con hemoglobina glicosilada menor a 7. Aquí se menciona que cada aumento en el valor de la hemoglobina glicosilada en un porcentaje aumenta en un 21% la mortalidad asociada a diabetes y del 14% asociado a infarto de miocardio. Entonces, su intención es lograr la hemoglobina glicosilada más baja que pueda. Pero hay casos o hay pacientes, contextos diferentes, en donde no es tan, digamos, importante o no debe ser su gol llevar a ese paciente una hemoglobina glicosilada menor de 7. ¿Cómo qué? Un paciente que tenga una historia de hipoglicemia severas, un paciente con una expectativa de vida ya corta, que tenga una expectativa menor a 10 años, que tenga muchas complicaciones asociadas a la diabetes, tanto microvasculares como macrovasculares, y que en general coincide con un paciente con diabetes de larga data y con extensas comorbilidades, pues no es su intención llevarle una hemoglobina glucosilada menor de 7, sino puede obtener un punto de corte de 8 o 7.5. Y esta diapositiva siempre se repite en las guías ADA que pues se publican cada año con respecto a los criterios diagnósticos y a las opciones terapéuticas disponibles. Y en esta gráfica pueden ver cómo usted debe ser más exigente o ser un poco más laxo en el control de la hemoglobina glicosilada frente a su paciente diabético. Entonces aquí esta diapositiva lo que quiere mostrar es que cuando un paciente tiene muchos riesgos asociados a hipoglicemia, usted no debería ser tan exigente, entonces debería ser menos exigente. Cuando la enfermedad lleva mucho tiempo de evolución, más de 20 años, seguramente esa enfermedad ya tiene complicaciones asociadas, no debería ser tan exigente. Cuando la expectativa de vida es corta, no debería ser tan exigente. Cuando las comorbilidades están muy presentes, es decir, ese paciente ya tiene nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética o ha tenido un evento cardiovascular, tampoco debería centrarse en lograr una hemoglobina glicosilada muy estricta.
complicaciones vasculares establecidas, una hemoglobina glicosilada de menor exigencia, entonces es cercana como al 7,5. Y también es muy importante el contexto social y familiar. Un paciente, por ejemplo, que viva solo, con condiciones pues, de pobreza, distante a una ciudad capital, pues tampoco uno puede exigir un control terapéutico estricto. Y por eso me devuelvo a esta diapositiva para explicar qué es, hipoglicemia, ya se los muestro ahorita, qué es hipoglicemia, los criterios diagnósticos de hipoglicemia y por qué debemos evitar. En un paciente diabético, los valores de glucosa menores a 70 miligramos por decilitro, pero mayores a 54 miligramos por decilitro, son una señal de alarma. Esto es un paciente diabético porque no son los mismos criterios para un paciente no diabético. Y habla que ese paciente puede tener una hipoglicemia nivel 1. Cuando el paciente tiene un valor de glucosa menor a 54 miligramos por decilitro, ya es una hipoglicemia importante, podemos decir que es una hipoglicemia nivel 2. Y si el paciente tiene alteraciones en la esfera mental, alteración en su estado psíquico y que necesiten un tratamiento agudo para restablecer el valor de glicemia y sacarlo de la hipoglicemia, ese paciente tiene una hipoglicemia nivel 3. Entonces, aquí ya les voy mostrando cómo no solo es importante lograr una meta de hemoglobina glicosilada o las metas para automonitoreo de glicemia basal y postprandial, sino también se debe evitar la presencia de hipoglicemia en mi paciente. ¿Y por qué? Voy para acá. Porque hubo estudios poblacionales importantes que se dieron como el boom en el 2008 y que cambió y modificó la manera de abordar la diabetes, que establecieron que ser muy estrictos en el control glicémico y en donde generaba muchos riesgos de hipoglicemia aumentaba la mortalidad en esos pacientes. El famosísimo estudio ACOR, que se publicó en el 2008, incluía pacientes con una edad promedio de 62 años que tenían una duración de la diabetes mayor a 10 años. Ese grupo de pacientes, la mayoría tenía una hemoglobina glicosilada al inicio de 8,3 y ellos intentaron modificar que la hemoglobina glicosilada llegara cerca a 6,4, cuando para esa época pues el control estándar era el 7,5. Entonces, como que se hicieron el análisis de a cuáles lograron llevar a ese valor de hemoglobina glicosilada que consideraron control intensivo y cuántos lograban pues una hemoglobina glicosilada más relajada. El punto primario de evaluación era la aparición de infarto de agudo miocardio no fatal, stroke y mortalidad asociada a riesgo cardiovascular. ¿Y que encontró? Que los pacientes en los que habían sido muy estrictos, en los que llevaron a control estricto, la mortalidad se aumentó. Entonces, desde este estudio se estableció que sí es importante lograr controles de hemoglobina glicosilada, pero principalmente para disminuir las comorbilidades. Pero cuando se aumenta el riesgo de hipoglicemia, se aumenta la mortalidad asociada a riesgo cardiovascular. En general, lo que quieren decir estos estudios, pues aprendimos que una población con diabetes de larga duración y con antecedentes de enfermedad cardiovascular, un control glicémico demasiado intensivo podría ser perjudicial debido al aumento de los eventos hipoglicémicos graves. Por eso es que nuestro cerebro y nuestro corazón dependen de forma aguda de glucosa para mantener su metabolismo. Entonces, si hay estos valores, pues el paciente tiene el riesgo de presentar una muerte súbita, es decir, una muerte asociada a un evento cardiovascular y por lo tanto, pues hay que evitarlo. Los otros estudios que se publicaron en ese mismo año evidenciaron que sí, que el control estricto disminuía la aparición de complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes. Pero en general, aunque los otros no demostraron pues como una potencia epidemiológica, sí establecieron también y se relacionaron que el control estricto en pacientes con diabetes de larga evolución aumentaba el riesgo de mortalidad y principalmente asociados a eventos hipoglicémicos. Entonces, el control glicémico estricto debe ser temprano porque favorece un mejor pronóstico.
pero cuando ya un paciente tiene largo data de evolución de la enfermedad y complicaciones asociadas, pues usted no debería ser tan estricto y relájese y busque un control glucémico aceptable, pero no pues tan severo, digámoslo en este punto, como un valor de hemoglobina glicosilada 6,5. Entonces, las metas terapéuticas están centradas en 2 puntos, en prevenir las complicaciones microvasculares y en prevenir las complicaciones macrovasculares. ¿Ustedes qué entienden por complicaciones microvasculares? Chicos, es que les pregunto de vez en cuando para ver si están ahí conmigo. Dime. Ah, retinopatías y pues Muy necrosis bien. tisular, Ok. entre otras. ¿Algo más? ¿El riñón? ¿Cómo se llama? En el riñoncito. Una Anemia. neuropatía. Exacto. ¿Y el ojito? Retinopatía. Entonces, si usted lo que quiere evitar es las complicaciones microvasculares, que en diabetes son neuropatía, nefropatía y retinopatía, yo creo que alguna vez les mencioné que la principal causa de amaurosis de ceguera en el mundo es la retinopatía diabética, que la principal causa de falla renal y de necesidad de diálisis en el mundo es la diabetes, y que la principal causa de amputaciones en el mundo es la neuropatía diabética, pues obviamente eso se asocia también a enfermedad arterial periférica, pero cuando usted pierde la sensibilidad de conocer, por ejemplo, que está utilizando un zapato inadecuado, que fue por ahí caminando y tuvo un accidente con una puntilla y no lo sintió, y adicionalmente tiene una enfermedad vascular periférica que evita una suplencia adecuada de oxígeno y micronutrientes distales, pues es más fácil que eso se infecte y si no hay opción de que llegue antibióticos, pues una gangrena y como no hay vasculatura distal para permitir pues la llegada a otras estrategias terapéuticas, pues finalmente ese paciente termina amputado. Entonces, para usted disminuir las complicaciones microvasculares, debe tener un control glicémico que sea estricto, pero usted debería ser estricto al inicio de la enfermedad. Entonces, el enfoque terapéutico cambia con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad. Si usted le llega a un paciente recientemente diagnosticado con diabetes, usted debe ser el más estricto de los médicos y buscar en ese paciente una hemoglobina glicosilada cercana a 6,5 para que este paciente no tenga a futuro ni renopatía, ni nefropatía, ni neuropatía. El otro gran grupo de enfermedades que se asocian a un paciente diabético son las enfermedades cardiovasculares, que las vimos en la clase pasada, que son el stroke, el infarto agudo miocardio fatal y no fatal y la enfermedad arterial vascular periférica. Para disminuir ese grupo de enfermedades en un diabético, no es solo importante tener un control glicémico, sino hay que monitorizar y tratar las otras afecciones que generan riesgo cardiovascular. Y qué bueno que ya hayamos visto la clase de dislipidemia, porque en esa clase yo les mencioné que la mayoría de entrada, los pacientes diabéticos de entrada eran ya un riesgo cardiovascular moderado alto y que cuando la enfermedad ya llevaba mucho tiempo de evolución ya era un riesgo cardiovascular muy alto, es decir, que un grupo importante de diabéticos, si no todos, terminarían con estatina y que el perfil lipídico de un paciente diabético incluso tenía un nombre o una denominación propia que era un perfil lipídico aterogénico que se caracterizaba por tener, ¿qué se caracterizaba por tener? ¿Cómo era el perfil diabético de esos pacientes? El perfil lipídico, qué pena. Chicos, ¿se fueron? Hola, Buenos días, profe. Disculpa. Michael Andrés pregunta que de cuáles pacientes. de los diabéticos. El perfil aterogénico. Yo les di 3 características. Pues, según recuerdo mi mala memoria,
Tenían niveles altos de triglicéridos, colesterol Ajá, LDL y bajo HDL. muy bien. Y que les ha dicho que incluso el LDL podría ser como normal o ligeramente alto, pero que tenía una característica importante el LDL de esos pacientes. ¿Serán de pronto las partículas 3 y 4 que son pequeñas y densas? Exacto, que tenían unas LDL más malas, que eran las LDL más densas y pequeñas, que eran las 4, sí, está bien, 3 y 4, que son las más aterogénicas. Entonces, como eso es característico de los pacientes diabéticos, usted no solo puede centrarse en su consulta a manejar el azúcar y tener como única meta para ese paciente la hemoglobina glicosilada, sino también tendría que ver un perfil lipídico y buscar que su paciente diabético lograra un LDL idealmente, o bueno, normalito. ¿Cuánto el LDL debería estar? Menor a cuánto. Menor a 100. Exacto, muy bien. Ay, gracias por participar. Entonces, paso para concluir, porque ya vamos aquí a empezar con lo terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para establecer que un paciente es diabético? Hay varios. Ajá, Pues los que no, pues uno de ellos es la hemoglobina glicosilada que es superior a 6.5, desde 6.5 en adelante. Sí, perfecto. 6.5 en adelante. Ajá. ¿Cuál otro? Vas muy bien. Em, Creo que era glicemia al azar mayor a 200, no me acuerdo. Uy, Sí, no, está bien, está perfecto, ¿listo? Y la basal no, el no, al azar. azar, al Ah, azar. exacto, 200. Y la basal, 120. 26. 126. Muy Oh, bien, 126. Entonces, no se van a olvidar de eso. Ahora, ¿cuál es la meta terapéutica? Ya sé que mi paciente es diabético. ¿Cuál va a ser la meta terapéutica? ¿Quién quiere participar? La hemoglobina glicosilada menor a 7, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Y en qué paciente voy a tratar de llevar esa hemoglobina glicosilada a menos de 7? En el recién diagnosticado. Muy bien. ¿En quién más? Volvemos a poner la diapositiva acá. En los que no tienen comorbilidades. Muy bien. Esta tablita se la tiene que aprender. Entonces, una enfermedad de mucho tiempo de evolución, ¿necesita un control estricto o más bien un control no tan estricto? no tan estricto. Exacto. Cuando un paciente ya tiene 85 años y le dicen que es diabético, ¿usted va a buscar una hemoglobina glicosilada muy estricta o más bien un poquito relajada? Relajada. Exacto. Cuando tengo un paciente diabético que tiene más de 20 años de evolución y usted de malas no lo conoce, pero llegó a su consulta porque las EPS cambian de médico tratante cada rato, lleva más de 20 años de evolución y ya tiene nefropatía diabética, su meta de hemoglobina glicosilada, ¿cuál va a ser? Menor a 8. Exacto. Entonces no voy a tratar de que ese paciente tenga 6,5, sino voy a llevarlo menor a 8, por ahí un 7,5. Si ese paciente tiene una demencia Alzheimer y el único que lo cuida es su compañera, que la diferencia de edad, uno tiene 85 y otro 80, ¿usted va a ser estricto en el control glicémico o va a ser más bien un poquito relajado? Relajado. Relajado. Muy bien. Y cuando hablamos de complicaciones microvasculares, recordar que son las que conocemos como retinopatía, nefropatía, neuropatía, y complicaciones macrovasculares, que son las asociadas a enfermedad cardiovascular, evento cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica. Para controlar o evitar la aparición de complicaciones microvasculares, usted debe tener ¿cuál meta? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué debe controlar? El azúcar. Y para las complicaciones macrovasculares, usted debe controlar las otros factores de riesgo asociadas
a la diabetes, que ya íbamos en uno, que era la dislipidemia. El otro es la hipertensión. Y este estudio que fue muy bonito y es un estudio como, digamos, como de culto, es el Steno, estableció que para disminuir el riesgo cardiovascular en los diabetes, incluso era más importante tener un control de cifras tensionales y de LDL que la misma hemoglobina glicosilada. Con esto quiero decirles que no debe olvidar o no debe dejar que su paciente diabético asista a su consulta sin conocer un perfil lipídico y sin medirle la tensión arterial y establecer si requiere manejo terapéutico o no. Entonces vuelve y juega. Para disminuir las complicaciones microvasculares, control glicémico estricto. Para la prevención de complicaciones macrovasculares, debe controlar los otros factores de riesgo. Entonces va a necesitar de la clase de dislipidemia y va a necesitar la clase de hipertensión, porque ese paciente con diabetes, usted tiene que apuntarle a estos 3 targets. La diabetes es un equivalente cardiovascular. Si la duración de la enfermedad es mayor a 1 década o ese paciente ya tiene proteinuria, ese paciente ya tiene riesgo cardiovascular establecido. Si la enfermedad tiene menos de 10 años de evolución, la diabetes no debería considerarse un equivalente, sino estar alerta. Por eso, cuando hablábamos en la clase del miércoles pasado, los diabéticos, uno recientemente diagnosticados, no es que necesiten inmediatamente estatina, pero un paciente diabético con más de 10 años de evolución seguramente sí va a necesitar estatina porque ya se considera un equivalente cardiovascular. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hablar del tratamiento. Entonces, lo primero, establezco mi meta de hemoglobina glicosilada. Entonces, ese paciente es recientemente diagnosticado, tiene 48 años, un índice de masa corporal importante, llevaba mucho tiempo diciéndole a su médico que bajara de peso, estaba prediabético desde los 30 años, porque es un paciente que lleva muy malos hábitos alimenticios y sedentario completamente, y finalmente a los 48 años, diagnóstico de diabetes. Entonces, este paciente es un paciente recientemente diagnosticado y joven. ¿Cuál va a ser su meta de hemoglobina glicosilada? ¿Menor de 7 o menor de 8? Menor de 7. Menor de 7, muy bien. Entonces, ese paciente llega a su consultorio y tiene una hemoglobina glicosilada en 7.5. Es decir, está menor a 1.5 de su meta de hemoglobina glicosilada. Otra cosa sería si, por ejemplo, ese mismo paciente diabético joven, 48 años, recientemente diagnosticado, tiene una hemoglobina glicosilada de 9.5, es decir, está arriba 1.5 de su meta de hemoglobina glicosilada. Si estamos en el primer escenario, es decir, llegó con un 7.5, usted podría controlarlo con dieta, esperar 3 meses y después de 3 meses, si no se controla, la primera opción farmacológica, aunque eso ya viene cambiando, le colocaría metformina. Pero si es un paciente recientemente diagnosticado, el mismo escenario, pero tiene una hemoglobina glicosilada de 9.5, seguramente modificaciones en el estilo de vida no van a ser suficientes para controlar la glicemia y encontrar el target. Entonces, usted le va a iniciar metformina y sí, seguramente está muy difícil y no se controla, un segundo antidiabético. Si ese paciente está recientemente diagnosticado, pero tiene una hiperglicemia sintomática, es decir, el paciente poliducia, poluria, polifagia, adicionalmente está perdiendo peso de forma acelerada y incluso llega a esas urgencias por una crisis hiperesmolar, pues el paciente de entrada ya tampoco se le puede poner metformina porque el riesgo de acidosis metabólica es importante, entonces a ese paciente lo debo tratar con insulina, que puede que sea un manejo transitorio, mientras lo saco de ese estado de hiperglicemia severa y luego lo llevo a antidiabéticos orales. Entonces, esta grafiquita es muy importante. Primero, veo el contexto de mi paciente y me acuerdo de la tablita de muy intenso o más bien relajado. ¿Se acuerdan? Entonces, lo de comorbilidades, tiempo de la ovulación, tiempo de evolución de la enfermedad, expectativa, riesgo de hipoglicemia y factores sociales y familiares alrededor. Si usted necesita ser muy estricto, es decir, necesito disminuir a una hemoglobina glicosilada menor de 7, entonces pongo esa mi meta. Si la hemoglobina glicosilada de mi paciente está cercana a esa meta, pues usted puede intentar dieta. Pero si está muy volada, es decir, más de 1.5 con respecto a la meta que usted estableció, inicie de una vez manejo farmacológico. Y si tiene hiperglicemia sintomática o tiene una descompensación aguda asociada a la diabetes, inicie insulina.
Y lo segundo que tiene que establecer es el riesgo cardiovascular. Y ya ahorita también el compromiso renal, es que cada vez van saliendo más cosas. Si mi paciente tiene riesgo cardiovascular establecido, usted debería utilizar una opción farmacológica que ya demostró disminución de riesgo cardiovascular. Y ya les voy a mostrar los grupos que demostraron disminución del riesgo cardiovascular. Pero si mi paciente no tiene riesgo cardiovascular establecido, que seguramente el paciente que les acabo de comentar, puede utilizar cualquiera de las opciones farmacológicas. Entonces, ahí vamos. Voy a establecer mi target, cuánto arriba está la hemoglobina glicosilada de ese target y conocer el riesgo cardiovascular de mi paciente. Lo otro que debo establecer en mi paciente es que otras de las metas terapéuticas es disminuir la variabilidad glicémica. ¿Y qué es la variabilidad glicémica? Son las oscilaciones en los niveles de glucosa, tanto en frecuencia y duración, e incluyen elevaciones de glucosa en el ayuno o posterior a la comida, así como las hipoglicemias que ocurren a lo largo del día y en diferentes días. Más o menos como en un lenguaje más sencillo. Yo quisiera que mi paciente esté controlado, pero que la mayoría del tiempo esté así, es decir, que la mayoría del tiempo se mueva entre un rango entre 80, 130 miligramos por decilitro. No me gustaría que mi paciente, o no lo debo intentar hacer, o lo debo evitar, que mi paciente pase de un 300 miligramos por decilitro a un 60 y esté como en una montaña rusa, todo el tiempo suba y baje, suba y baje. Porque si se acuerdan, yo les dije que la hemoglobina glicosilada es un promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Pero como es un promedio, puede que un paciente que esté en 300 y luego en 60, como está así, y el promedio entre ambos dos, le puede dar una hemoglobina glicosilada de 7. Pero, señor o señora. Doctora, yo tengo una pregunta respecto al manejo del inicio farmacológico. Pues es que Ujú. ya pasó, pero hice la pregunta y no lo leyeron. Ah, Em, Hablábamos de que estas metas eran para pacientes que eran diabéticos, ¿no? Pero digamos, si yo tengo un paciente que es prediabético, ¿yo le doy manejo farmacológico o le doy las recomendaciones de hábitos de vida? muy buena pregunta. Ah, uno debería intentar con dieta. Pero si tú, por ejemplo, ves un paciente con índice, eso es más bien de ojo clínico, lo vas logrando como con el ojímetro, digo yo. Prediabetes, por hemoglobina glicosilada se define entre 5,7 y 6,4. ¿Sí? Si tú tienes un paciente 5,8, 5,9, pues yo, digamos, lo que yo hago en la consulta, pues yo motivo a ese paciente a mejorar sus hábitos alimenticios y hacer más actividad física. Pero un paciente que está en 6,3, 6,4, digo, uy, así también lo motivo a cambiar sus hábitos de vida, pero yo creo que ya en este punto, antes de que se convierta en un diabético, le coloco una opción farmacológica. ¿Cuál? La que está más válida es la metformina. ¿Sí? Le doy metformina. Hay algunos pacientes que incluso le dicen, no, yo voy a cambiar, yo seguro, se lo aseguro, porque estamos en una época en donde no quisiera, y una persona joven, pues tomar fármacos. No, yo le prometo que bajo peso, ¿sí? Entonces, muchos de ellos lo logran, entonces lo dejo sin manejo farmacológico, pero lo vigilo prontamente, entonces lo vuelvo a ver en 2 o 3 meses. Y si no logro esa meta, le pongo metformina, ¿sí? Un paciente que tú ya vienes conociendo de larga data y que, por ejemplo, lo has manejado por obesidad y empieza a ver que esa hemoglobina glicosilada se sube, ya le ves un 5,9, está de pronto como de mi opción para iniciar manejo farmacológico, pero yo ya sé cómo es y sé que le va a ser muy difícil hacer ajustes porque lo llevo conociendo hace mucho tiempo y no logra perder peso. Yo le coloco metformina, ¿sí? O también es ese paciente que tú ves por primera vez y tiene una hemoglobina glicosilada de 5,9 y quiere perder peso sin que tenga obesidad, por ejemplo, un índice de masa corporal de 28. Pues también le podrías ayudar con metformina, porque la metformina en algunos escenarios puede disminuir un poco de peso sin ser un paciente para la obesidad, sin ser un medicamento para la obesidad, o por lo menos estabilizarla. Entonces, conclusiones como el ojímetro y como el contexto que conozcas de tu paciente. Pero sí es cierto que muchos pacientes prediabéticos ya los tenemos con manejo farmacológico. ¿Bien? ¿Sigo? Gracias, doc. Ok, Ah, hay otra pregunta. señor. Angie, Ángela, dale, Alejo, léela, por favor. Bueno, ahí Ángela estaba preguntando que cuál es el rango
de poner el fármaco en prediabético. No te digo que es el ojo clínico, ¿sí? Depende de lo que por ejemplo, el ejemplo, la primera vez, pero es un paciente que quiere perder peso, yo le coloco. Otra cosita, cuando ya es muy evidente la insulinoresistencia, porque a veces solamente es el marcador bioquímico, ¿sí? Pero si tú ves un paciente con obesidad central y lo ves ya con acantosis nígrica, no acrocordones, es decir, ese valor de insulinoresistencia es importante. Vuelve y juega. Motiva al paciente a cambiar estilos de vida, pero yo le pongo metformina. Cuéntame. Doctora, una pregunta. Tú mencionabas que si un paciente quiere perder peso se le podía ayudar con un antidiabético oral, pero por ejemplo, ahorita está muy de moda el uso de semaglutida o Ozempic para bajar de peso. ¿No sería como irresponsable permitir, o bueno, como prestarse para esas cosas? ¿No trae muchos riesgos asociados el uso de antidiabéticos como así a la ligera? ¿Cómo así? Irresponsable, ¿cómo así? ¿Un paciente con obesidad? Pero si ya es obeso. No, obesidad no. Por ejemplo, una persona normal, o sea, que está en un peso normal, pero quiere disminuir como por razones estéticas o personales, pues su peso, pero no tiene obesidad y quiere hacerlo mediante el uso de Ozempic. No es como... Es que depende de lo que tú estés buscando. Si estás en un paciente con obesidad, no es irresponsable nada. Puedes colocar Ozempic, ¿sí? O liraglutida. Un paciente diabético con sobrepeso o obesidad, nada. Pero también es cierto que hay pacientes que buscan ayuda y supervisada, que me parece mucho mejor. Mujeres que tienen un poquito de sobrepeso, índice de masa corporal de 26 y no les gusta y están tratando de hacer de todo y hacen actividad física y no logran. Tampoco lo vería irresponsable, ¿sí? No tiene muchos efectos adversos, lo comentas y miras las contraindicaciones, pero lo que sí es irresponsable es que el sistema de salud colombiano lo pague, ¿sí? Eso sí es irresponsable. Pero si la paciente lo quiere pagar particular, es mejor que esté supervisado por un médico que conozca la molécula a que esté sola, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, tengo pacientes que me llegan y me dicen, vengo a que me ayude a manejar el semaglutida. Tienen índice de masa corporal de 27 y 28. Y yo lo voy a comprar y lo voy a asumir, pero quiero que alguien me ayude a estar presente durante el manejo y pues me pueda explicar las posibles complicaciones y cómo disminuir los efectos adversos. Está bien, ¿sí? Pero pues lo mal es que lo pague el sistema de salud. Luis Alejandro. Profe, hay otra pregunta de parte de Oscar y dice que cada cuánto debería el paciente diabético usar el glucómetro en el día y si un prediabético también debería. No, creo que de pronto no fue muy clara. Incluso el sistema de salud, los pacientes con diabéticos orales no tienen glucómetro, no se los da. Si usted lo quiere comprar bien, pero no se le dan porque usted no monitoriza con glucometrías a un paciente diabético con antidiabéticos orales. El glucómetro es para el paciente que esté con insulina. Entonces, un paciente diabético tipo 2 que él tocó insulina, se va con glucómetro para la casa y obviamente con la educación para hacerlo. El paciente diabético tipo 1, como se maneja con insulina, siempre va con glucometría. Si quieren, espérenme ahorita para insulina, pero bueno, para responder rápidamente, si el paciente tiene glucómetro en la casa, idealmente 2. Pero si es, por ejemplo, un paciente diabético tipo 1 que tiene que hacer conteo de carbohidratos, incluso 3 o 4. Lo que pasa es que es molesto, duele. Y por eso pues se desarrollan otros dispositivos como los parchecitos que se colocan cada 2 o 3 días, cada 3 días, y que nos dan un registro y que lleva el registro al celular o al computador. Pero pues depende. Si estamos en un paciente diabético tipo 1, por ahí 3 o 4 veces al día. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento pues no han escrito por el chat. Ok, listo. Entonces, sigamos aquí. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Listo, entonces lo que les decía es que entonces tenemos que evitar la hiperglicemia, tenemos que evitar la hipoglicemia y tenemos que evitar la variabilidad glicémica. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito,
Ambos pacientes tienen la misma hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada en este paciente es 7,2, 7,7,2. Pero ven, el paciente de arriba tiene excursiones muy grandes. Pasa de incluso de 400 en un momento a tener 50 en otro. Por eso, como es un promedio, le puede dar una hemoglobina glicosilada de 7,2. El paciente de abajo tiene un control más regular. Entonces, normalmente está entre 200, 100. Como es un promedio, vuelve y juega, da 7,2. ¿Cuál paciente le va mejor? ¿Al A o al B? Pared blanca, Al B. veremos una mancha ciana. Claro que sí. Usted debe evitar que su paciente ande en una montaña rusa, porque la variabilidad glicémica, tenerla alta, se relaciona con disfunción endotelial, estrés oxidativo, obviamente con mayor riesgo de hipoglicemia, de complicaciones cardiovasculares y de deterioro de la función renal. Entonces, mire que ya van 3 cosas. Usted tiene que mirar y disminuir hiperglicemia, disminuir hipoglicemia y disminuir variabilidad glicémica. ¿Cómo se valora o cómo se establece la variabilidad glicémica? La variabilidad glicémica solo se puede medir mediante un monitoreo continuo de glucosa. No todos los pacientes tienen monitoreo continuo de glucosa. Esto se ve principalmente en los diabéticos tipo 1 o en los pacientes con bomba de insulina. Entonces, esos pacientes que estamos como en este tránsito para colocarles bomba de insulina o que les estamos monitorizando para enseñarles conteo de carbohidratos, o que es un paciente que miramos, uy, mi chica está haciendo unas excursiones muy altas en algún momento, pero otros bien, pero me da una hemoglobina glicosilada promedio. Quiero saber el comportamiento día a día, le pido el monitoreo de glucosa y es como tener un Tamagotchi, le colocan como un dispositivo anclado, se pega con una agujita al peritoneo y registra las excursiones diafragmáticas, más o menos 288 de glicemia capilar en el día. Esa información le llega al médico y usted puede hacer varios cálculos, e incluso el mismo software hace varios cálculos. ¿Cómo es la variabilidad glicémica? Es la desviación de estándar del promedio de glucosa sobre el promedio de glucosa y todo eso se multiplica por 100. Eso ya lo saca el software. Cuando ese valor de variabilidad glicémica es mayor a 36%, indica que su paciente tiene una alta variabilidad glicémica. Y otra cosa que les va a informar la mayoría de los monitoreos continuos de glucosa es el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? El tiempo del porcentaje, el porcentaje del tiempo que el paciente se encuentra dentro de ese rango de glucometrías que usted ha establecido como aceptables para su paciente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi paciente tenga un promedio de glucometrías entre 70 y 140. El porcentaje en que se mueve ese paciente en ese tiempo, en rango, pues nos habla de cuánto estoy logrando mantener a mi paciente en ese equilibrio y estoy evitando la variabilidad glicémica. Según la Asociación Americana de Diabetes, su intención debería ser que el tiempo en rango sea mayor al 70%. Disminuir ese tiempo en rango incrementa el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Y esto es lo que les va a informar, que seguro a ustedes ya les va a tocar, y les llega a un paciente con estos monitoreos que ya son ahí, que los venden incluso venta libre, y que usted se los coloca aquí como un parche en un brazo y le manda información a su celular o a su computador. Esto se lo muestra el reporte. Entonces, target. Mire, quiero que entre 70 y 180 es como lo que quisiera que se moviera mi paciente. Este paciente, este ejemplo, tiene 46%, normalmente está en este promedio. ¿Ustedes creen que tiene un tiempo en rango adecuado o le falta? Le falta. Le falta. Mi intención es llevar a ese paciente a más del 70%. Aquí también les va a mostrar los valores en que ese paciente se mueve en hiperglicemia y en hipoglicemia. Mire, alto, es decir, entre 180 y 250 está el 24% de las mediciones en ese valor. Y valores muy altos, arriba de 250, el 20%. Entonces, mi meta, por ejemplo, para hiperglicemia debería ser menor al 25% y para hiperglicemia muy alta, menor al 5%. Este paciente está volado. Y adicionalmente, a que tiene hiperglicemia, pues también tiene hipoglicemias. Mire, tiene un 5% de valores bajos entre 50 y 70 y valores menores de 54 que no son aceptables, que deberían ser menores al 1%, mi paciente tiene el 5%. Y pese a tener estos como porcentajes tan fuera de lo que yo quisiera, mi hemoglobina glicosilada no es mala.
tengo un 7.5% de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque es un promedio. Entonces, tiempos en rango bajos nos pueden estar hablando de una alta variabilidad glicémica. Y aquí se los informa. Entonces, ustedes van a recordar que el punto de corte es 36. Un paciente con una variabilidad glicémica mayor a 36% no le está yendo bien. Entonces, tercero o cuarto ya, ¿no? Pero variabilidad glicémica y tiempo rango es el mismo. Veo hiperglicemia, veo hipoglicemia y veo variabilidad glicémica. Y ahora sí que esta grafiquita ni se ve. Vamos a ir viéndola poco a poco. Es las opciones terapéuticas que tengo. Entonces, para resumir, debo evitar la hipoglicemia, debo evitar la hiperglicemia, debo evitar la variabilidad glicémica y, importantísimo a la hora de elegir mi opción farmacológica, el riesgo cardiovascular. Por eso las guías, y yo les voy a mandar las que salieron del 2000, de ahorita, del 2025, se centra en grupos particulares. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene riesgo cardiovascular establecido, es como una categoría diferente. Y usted debería escoger una opción terapéutica que ya tenga efectividad demostrada para disminuir riesgo cardiovascular. El otro grupito es el paciente que tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Si su paciente diabético tiene falla cardíaca o tiene enfermedad renal crónica, también debería elegir una opción farmacológica que le apunte a este grupo de enfermedades. Si el paciente es un paciente obeso, ¿están viendo ahí mi puntero? Voy a ponerlo acá. Si es un paciente obeso, pues debería escoger una opción farmacológica que tenga impacto en peso. Si es un paciente que tiene un riesgo alto o importante de hipoglicemia, debo escoger una opción farmacológica que tenga menos riesgo de hipoglicemia. Y si estamos en un país pobre, en donde el sistema de salud no da muchas opciones, mucho no le permite costearle los medicamentos, pues usted también debería tener presente el contexto social y económico de ese paciente y debería escoger una opción más económica. Entonces, antes era como que daba todas las opciones para disminuir el valor de hiperglicemia, pero ahora usted, como tiene tantas opciones farmacológicas, debe ubicar a su paciente en el grupo de comorbilidades asociadas. Entonces, si el paciente tiene riesgo cardiovascular establecido, coge una ruta. Si el paciente tiene falla cardíaca o función renal alterada, coge una línea. Si el paciente es diabético y es obeso, coge una senda ya establecida con unas opciones farmacológicas que le apuntan a ambos target. Si mi paciente tiene un alto riesgo de hipoglicemia, cojo este grupo de opciones farmacológicas y si lo más importante es los factores económicos, cojo este camino. Arriba, primera línea, metformina, pero es que esta es del 2018, voy a abrir la del 2025, ya no es tan importante. Incluso si un paciente es obeso, con índice de masa corporal de 40 y diabético, no debería, pues, que siempre irnos por metformina y luego miramos, no, ese paciente ya podría ser candidato a un GLP-1 de entrada, ¿sí? Pero bueno, yo creo que en Colombia, dado que estos medicamentos son costosos hasta que nuestro sistema de salud está quebrado y que ya no hay muchas opciones, muchos ya no están dispensando, pues metformina, siempre asociada a cambios en hábitos de vida. Eso no lo debe evitar, no lo debe evitar decirlo usted. Lo que pasa es que usted apenas tiene 20 minutos para hacer este análisis y para hacer todo este entrenamiento. Por eso, en las EPS se hacen programas para diabetes, programas para obesidad. Usted debe intentar dar esa información, pero también debería conocer qué programa de diabetes hay en su EPS para que tenga luego, por ejemplo, educación por la nutricionista, educación por la enfermera, cómo utilizar los dispositivos, por ejemplo, para la insulina disponibles. Entonces, hay un grupo multidisciplinario que está manejando al paciente diabético. Y vamos a empezar con cada uno de los grupos. Es que no se ven nada las diapositivas. Mire, esta es la reciente, cómo ha evolucionado. Entonces, manejo de la hiperglicemia en pacientes adultos con diabetes tipo 2. La primera opción terapéutica depende de las comorbilidades.
de los factores que se asocian al paciente, incluidos los costos y las consideraciones de acceso, y las necesidades de manejo, y generalmente incluye la metformina, pero ya no es como que usted tiene que iniciar metformina, sino dependiendo de esas comorbilidades, elija. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular alto, usted debería elegir o un GLP-1 o un SGLT2. Si el paciente tiene falla cardíaca establecida, ese paciente va para inhibidor de SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, por ejemplo, albuminuria mayor a 200 miligramos gramo de creatinina, preferiblemente utilice un SGLT2. Pero si el paciente no tiene albuminuria, no tiene compromiso por ahora de la filtración glomerular, pero ya tiene, por ejemplo, una falla renal con una depuración de creatinina menor a 60 por mililitro, podría utilizar o un GLP-1 o un CGLT2. Pero ese paciente ya con microalbuminuria establecida, su primera opción terapéutica debería ser un inhibidor de CGLT2. Entonces, mire que este grafiquito va a ser como, se lo tienen que aprender porque va a ser como el sustrato y el contexto para que ustedes puedan hacer bien el taller. Entonces, vuelve y juega. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿usted cuáles opciones va a elegir? GLT1 o GLT2. Exacto. Si tiene falla cardíaca. Inhibidor de CGLT2. Y si tiene enfermedad renal crónica con microalbuminuria. ¿Aló? GLT2. CGLT2. Si no tiene, podría utilizar un GLP-1 o un CGLT2. Si lo que está importando adicional al control de la glicemia es el control del peso, usted debe minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, mire, GLP-1 o CGLT2, pero la primera opción debería ser GLP-1. Si lo que requiere es minimizar el riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, un paciente frágil, un abuelito de 78 años, Alzheimer, no tiene tanta compañía durante el día, usted debe evitar a toda costa la hipoglicemia. Entonces, utilice medicamentos que tengan bajo riesgo de hipoglicemia. Por ejemplo, los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4, un GLP-1, un CGLT2. Ya ahorita los vamos a ver uno a uno, pero este cuadrito sí que es importante que se lo aprendan. Y si lo que más importante es el costo y el acceso, pues lo más barato que tenemos disponible son las sulfonilurias y la tosolidianas, quiasolinidianeonas, pero pues a veces tampoco es que sean tan baratas este segundo grupo, pero las sulfonilurias sí que son baratas, usted tiene que aprender a manejarlas porque el riesgo de hipoglicemia es importante. Entonces, lo que vamos a empezar ahorita es hablar de cada uno de estos grupos. Esto es lo mismo, pero es de las guías canadienses. Entonces, empecemos con las biguanidas. Las biguanidas, las que están disponibles ahorita, es la metformina. Las otras ya salieron y no se las tienen que aprender por el riesgo de acidosis láctica que se les asoció. La metformina, miren que sirve para todo, no solo para la diabetes. Metformina no es tan importante, pero puede ayudar para la obesidad. Sí, muy importante para el síndrome ovario poliquístico, para el síndrome de hígado graso, incluso para el hepatocarcinoma, para cánceres. Entonces, la metformina es una de las bendiciones farmacológicas encontradas en el mundo. ¿Cómo actúa la metformina? La metformina va a actuar principalmente inhibiendo el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Esto va a disminuir las concentraciones de ATP y va a aumentar las concentraciones de AMP. A tener concentraciones altas de AMP, pues va a inhibir la acción de la adenilato ciclasa. No sé si se acuerdan de sus clases de señalización celular, que les hablé de esto en los receptores acoplados a proteínas G, en donde había una enzima efectora, después de que el ligando llegara al receptor. Mire que aquí está buscando el receptor serpentina, que es el receptor para el glucagón, pero bueno, aquí lo que se hace es que si hay mucho AMP, inhibe la adenilato ciclasa, por lo tanto va a disminuir las concentraciones aún más de AMP que son necesarias para activar la proteína quinasa A. Esta vía de señalación es la que utiliza el glucagón para estimular la gluconeogénesis. Como la metformina está haciendo todo lo contrario, aumentando las concentraciones de AMP al disminuir la ATP, se inhibe esta vía de señalización y por lo tanto la expresión de genes expresados en la gluconeogénesis. Adicionalmente, el exceso de AMP inhibe esta enzima.
la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, se va pues como a inhibir esta vía y va a evitar la gluconeogénesis y va a prometer más por la utilización de glucosa. Entonces, aquí está como el resumen. La metformina inhibe el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, va a alterar el perfil energético en donde van a aumentar es más las concentraciones de AMP y van a disminuirles de ATP. Importantísimo también que estas señales importantes del aumento de las concentraciones de AMP van a activar una vía de señalización muy importante, que es la actividad de las quinasas dependientes de AMP. Esta vía de señalización hace muchas cosas en el músculo, en el hígado y a nivel central. En el músculo, por ejemplo, propende por la utilización de glucosa, aumenta el transporte de glucosa, aumenta la glucólisis, aumenta la beta-oxidación y disminuye la lipogénesis. A nivel hepático disminuye la lipogénesis, la síntesis de colesterol y aumenta la oxidación de los ácidos grasos. Por eso es que lo utilizamos en síndrome de hígado graso. ¿Qué pasa con esta vía de las quinasas dependientes de AMP? Que como es un sensor energético del cuerpo y está faltando ATP, pues puede generar aumento de la sensación de hambre. Pero la metformina es maravillosa. Contrario a lo que uno pensaría por activación de las quinasas dependientes de AMP, que el paciente va a tener hambre, la metformina en el hipotálamo actúa de manera contraria y va a inhibir en el hipotálamo las quinasas dependientes de AMP y va a dar sensaciones de llenura, no va a dar sensación de hambre. Por eso esta otra diapositiva en donde la metformina a nivel central disminuye las concentraciones de neuropéptido y agote sus clases de fisiología 2, recordando cómo son los mecanismos involucrados en los sistemas de hambre y saciedad. Entonces, la metformina a nivel central disminuye neuropéptido y agote y aumenta promielanocortina. Por eso también pues lo utilizamos sin muchos resultados, no muy sobresalientes, pero sí la metformina para el manejo de la obesidad. Entonces, si yo les pregunto cómo actúa la metformina, usted me tiene que hablar del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, de la inhibición de los genes implicados en la gluconeogénesis, de la inactividad de la proteína quinasa A y la activación de esta vía de señalización, que es la quinasas dependientes de AMP. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, la metformina se administra por vía oral y el 70% se absorbe en el intestino delgado. Tiene una biodisponibilidad del 50 al 60% y la concentración máxima se logra a las 2 o 4 horas después de la administración. No se une a proteínas plasmáticas y no se metaboliza en el hígado ni en el tracto gastrointestinal. Se excreta inalterada a través del riñón con una vida media de eliminación promedio de 5 horas. 90% aproximadamente en 12 horas. Como es de eliminación renal, usted debería hacer un ajuste y, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con depuraciones de creatinina menores a 40 o de 30. No debería dar metformina porque aumenta pues, su biodisponibilidad y, por tanto, aumenta el riesgo de eventos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Los que va a sentir el común denominador, la mayoría de personas que tienen metformina. Efectos gastrointestinales. Algunos pacientes que lo consumen sufren de diarrea, algunos de náuseas, vómitos, sabor metálico, hinchazón abdominal o distensión, flatulencia y a algunos pues les quita el apetito. Eso me serviría a mí en un paciente con sobrepeso. Eso es lo más frecuente. Entonces, usted debería explicárselo a su paciente. Le dice, oh, le puede dar diarrea, le puede dar desconfort abdominal, le puede dar gases. Si eso le da, y usted, por ejemplo, le ha formulado una dosis de 1000 miligramos, la mayoría de tabletas de metformina, si no todas, vienen ranuradas. Entonces usted le puede decir, tómese solo media tableta hasta que logre tolerancia. Los pacientes logran tolerancia. Las primeras semanas es incómodo, pero usted puede disminuir la dosis y esperar que la acepten y ya luego tener la dosis que usted formuló. Otro de los efectos adversos es el déficit de vitamina B12. El tratamiento crónico con metformina, no unos pocos meses, sino un manejo crónico, puede evitar la absorción de la vitamina 12. Y eso genera que algunos pacientes se quejen de fatiga, de dolor muscular. Entonces, cuando un paciente tiene mucho tiempo con metformina, sería bueno medirle niveles de vitamina B12. Y quizás no quitar la metformina, sino darle la suplencia, darle vitamina B12. El más grave, pero que realmente yo nunca he visto uno, pero está descrito y usted debe evitarlo, es la presencia de acidosis láctica.
Hay generalmente 3 por 100.000 pacientes año, pero yo no he visto ninguno que tenga acidosis láctica asociada al uso de la metformina. Entonces, como ese es el riesgo más grave que usted debe evitar, pues están todas las recomendaciones para que no le dé, porque puede morir un paciente con metformina. Entonces, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, ¿cuál es una cirugía mayor? Un reemplazo articular, un cambio de cadera o una rodilla. Un paciente que va a ser llevado a una revascularización miocárdica, un paciente que tiene una laparotomía por un tumor. Esos pacientes que van a ser sometidos a cirugías muy grandes, 48 horas antes usted debería suspender la metformina. Y en general, en todas las situaciones que predisponen a la acidosis láctica. Entonces, un paciente que esté infectado, que tenga una sepsis urinaria, una neuroinfección, una neumonía, pues no podría tratarlo con metformina. Entonces, muchos de los pacientes que están en manejo ambulatorio con metformina y tienen una complicación infecciosa en el hospital no se maneja con metformina. Cuando ya se compense y el riesgo de acidosis láctica es mínimo, ya la puede reiniciar, pero cuando está comprometido, gravemente enfermo, no la puede dar. Cuando ese paciente va a ser sometido a estudios radiológicos contrastados, el día de la prueba el paciente no debería tomarse la metformina. Mujeres lactantes con cetoacidosis diabética y insuficiencia renal, cuando hablamos de una depuración de creatinina menor de 30, no deberían utilizarle. Pacientes con insuficiencia hepática o uso de alcohol, insuficiencia cardíaca descompensada o condiciones que generen hipoxia tisular como el infarto de miocardio o sepsis, no debería utilizarla. Esto lo tiene que tener muy presente para no embarrarla cuando usted le toque manejar a un paciente. Entonces, en general, por eso se dice que la metformina no es de uso hospitalario. ¿De qué vienen las tabletas? Porque no se los tengo acá. Las tabletas de metformina vienen, tabletas de 500 miligramos, vienen de 850 miligramos, en algunos países de 700 miligramos y de 1000 miligramos. La dosis tope de metformina son 2.5 gramos, para que lo anoten por ahí. 2.5 gramos. Y hay unas presentaciones que se llaman retar, es decir, la absorción es lentica. Esas presentaciones retar pueden ser una opción para los pacientes que tengan mucho disconfort gastrointestinal y que usted considere que es la mejor opción o que ha logrado una eficacia o efectividad sobresaliente. Por ejemplo, ya disminuyó los valores de hemoglobina glicosilada o lo está ayudando a perder peso, pero el paciente no le está quedando muy difícil tolerarlo, puede cambiarla a una presentación retar, que son las metforminas XR. Siguiente grupo, los secretagogos. ¿Hay preguntas con respecto a la biguanida? ¿Aló? Sí, profe. Ahí Juan Manuel pregunta Ujú. que usted decía que la metformina está dejando de ser la primera opción como hipoglucemiante oral. ¿Qué otra opción la está reemplazando o desplazando? No, yo creo que sigue quedando la idea que la metformina es la primera opción. Sin embargo, la guía ya no te obliga a que siempre sea la primera opción. Y entonces usted lo que hace es dependiendo de las comorbilidades del paciente. Si usted tiene un paciente muy obeso con un índice de masa corporal de 42 y le acaban de diagnosticar diabetes, pues usted podría iniciar un GLP-1, como Saxenda, como pues el mismo liraglutide, como Victoza. Es decir, iniciar un medicamento que me impacte en esa otra comorbilidad que me está generando muchas complicaciones. O, por ejemplo, tengo un paciente en falla cardíaca y le acaban de decir que es recientemente diagnosticado con diabetes. El paciente tiene falla cardíaca, entonces elija un medicamento que adicionalmente sea falla cardíaca, que es lo que les decía a sus compañeros de las clases pasadas, que los inhibidores de CGLT2 ya no solo se ven en la clase de diabetes, sino los deben en las clases de falla cardíaca. Entonces, depende de la condición del paciente. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Escribieron en el chat o no? Vale, profe, que sí, gracias. Y también hay otras preguntas. Ajá. Entonces voy a leerlas. Dale. Manuela pregunta que qué puede pasar si un paciente se toma metformina y luego le hacen estudios radiológicos por las contraindicaciones. Pues podría tener un riesgo de acidosis láctica. Pero tampoco es que, uff, Dios mío, me morí. Es una prevención que hay que hacer. Gracias, profe. Y Juan Sebastián pregunta que cómo se hace con los niveles bajos de vitamina B12 teniendo en cuenta que es un problema de absorción. Y Lo que puedo sí, dar. Muy buena pregunta. La pregunta. vitamina B12, yo la que administro es por la cola. Entonces ya le estoy evitando el tracto gastrointestinal porque lo estoy pasando directamente a capilares.
no le estoy haciendo absorción gastrointestinal. Entonces, la vitamina B12 se da por la vena o intramuscular. Pues no vamos a canalizar a un paciente por una vitamina B12, entonces usted la da por la colita intramuscular. Vale, profe, gracias. Y una última pregunta. En las contraindicaciones, ¿está contraindicada en mujeres lactantes, pero en mujeres gestantes está contraindicada o se puede dar? No, muy buena pregunta. No, señora. De por sí es una de las poquitas opciones que tenemos en las pacientes embarazadas. La metformina se puede usar con seguridad en el embarazo. Gracias, profe. Ujú. Profe, una última pregunta que me hagan de usted. Yo tenía entendido que la metformina no es hipoglucemiante, pero si un paciente al que le empecé a administrar metformina empieza a presentar síntomas de hipoglucemia, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se reduce se ajusta la dosis o se cambia Tienes la razón, es presentación? un antidiabético oral. No tiene como efecto adverso hipoglicemia. Es realmente no se da. Quizás de pronto en un paciente con falla renal, pero tú ya sabes que no deberías utilizarlo con depuraciones de creatinina menores de 30, ¿sí? Entonces, no se ve ese efecto adverso con la metformina. Si tú ya ves que un paciente tiene metformina y está haciendo hipoglicemia, más bien revísale si es lo que tiene es falla renal. Si tiene falla renal, está contraindicado y hay que quitarlo. Doctora, y hay otra pregunta y es de ¿qué causa la metformina en la lactancia? No, la verdad es como un temor ahí, como la absorción, pero realmente yo tampoco lo veo contraindicado total. Si quieren, ya voy a revisar este tema porque creo que no está completamente prohibida la lactancia. Ya lo busco acá, busquémoslo. Denme un segundo. Sigan haciendo preguntas mientras yo busco. Pues muy buena, muchas gracias por la pregunta. Aquí hice la búsqueda en Open Evidence. Como la excreción es tan baja, al 0.11 al 1%, y realmente no se han visto efectos pues, a las personas que están apuestas a metformina, ya depende, la literatura actual no la discrimina. Entonces se puede dar con lactancia. Pero que en casos individuales debe considerarse pues según las condiciones de la madre y del lactante. Entonces no es una contraindicación absoluta. ¿Listo? Quitemos acá. Ahí están haciendo más preguntas, ¿no? Sí, la hace Juan Sebastián y es, profe, entonces, ¿cómo se hace? Ah, perdón, profe, ¿cómo se lidia con los efectos de Somogui y ALBA en estos pacientes diabéticos? O en esos efectos no representan ninguna complicación. Pero no te entiendo, Juan Sebastián, cuando estamos hablando de metformina. No da esas complicaciones. En general, dice. Lo que pasa es que hay
normalmente estos pacientes que tienen esos síntomas en la madrugada son generalmente diabéticos tipo 1. Entonces, ahí lo que hacemos es tener, podríamos pedir un monitoreo continuo de glucosa, o si ese paciente tiene la opción de tener esos dispositivos recientes que te dan información de varios días y conocer las excursiones, modificar la administración. Entonces, por eso es que con frecuencia no utilizamos dosis fijas, sino, por ejemplo, si usted ve que el paciente está haciendo hipoglicemias en la madrugada, podría quitar o disminuir la dosis de insulina antes de la comida, ¿sí? O si lo que vemos es que el paciente está haciendo hipoglicemias al mediodía, entonces usted ve, por ejemplo, la insulina ultra rápida que está administrando con el desayuno, o mire qué está comiendo al desayuno para evitar esa excursión a las 2, 4 horas después. Entonces, lo que podría hacer es ver el comportamiento, porque con un valor de hemoglobina glicosilada puntual y a veces solamente con el registro de las glucometrías no va a ser sencillo establecer la mejor opción terapéutica y hacer el ajustes en las dosis de insulina. ¿Listo? ¿Alguna otra más? Por el momento no hay más, doctora. Listo. Cancelar, nos vamos para la clase. Secretagogos. Como su nombre lo indica, lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina. Ah, doctora, aquí pero no estás compartiendo pantalla. Ay, Dios, espérate. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ya se ve la pantalla. Entonces, los secretagogos van a estimular la secreción de insulina y tenemos varias generaciones. La primera generación ya no está disponible. Acetoxamida, clorpropamida, tolbutamina, esto es como historia patria. La segunda generación sí las tenemos disponibles y esta sí que es frecuentemente utilizada, que es la glibenclamida. Tercera generación glimiperide, que deberíamos ir más hacia este grupo porque tiene unas vidas medias más chiquitas y por lo tanto el efecto adverso que es más frecuente con las sulfonilurias, que es la hipoglicemia, es mucho menor. Y hay unas que no son, pues que no son como tal sulfonilurias, sino son como otro grupito, pero tienen como el mismo sustento de efecto, hemos dicho, el mismo fundamento para aumentar la secreción de insulina son las glinidas, que está la repaglinida y la enetaglinida. Son de vida media también cortica, lo que hace que uno necesite administrarla antes de cada comida, pero por ejemplo estas no están disponibles. Yo nunca las he utilizado en la vida, pero hay que conocer que existen estos grupos terapéuticos. En general, lo que ustedes quizás van a utilizar son glibenclamida, que es de segunda generación, y glimepiride de tercera generación. ¿Qué hacen los secretagogos? Entonces aquí ven la representación de una célula del islote betapancreático, en donde lo que vamos a representar es la secreción de insulina. Aquí está el transportador de glucosa GLUT2, acuérdense que es independiente de insulina, va a permitir el ingreso de glucosa a la célula, hace glucólisis, acetil-CoA, bueno, van los intermediarios al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa para producir ATP. Las sulfonilurias lo que van a permitir es como que se cierre el canal de potasio, despolarice la célula, y esta despolarización de la célula va a permitir el ingreso de calcio por los canales de calcio y también el calcio que está a nivel intracelular para ir a los gránulos de insulina que contienen insulina almacenada y permitir su liberación. Entonces lo que va a hacer la sulfoniluria es despolarizar la célula y permitir el ingreso de calcio para que se unan los gránulos que tienen insulina y permitan su liberación. Esta gráfica que no se ve muy bien, nuevamente el canal de potasio tiene una unidad que incluso se conoce como SUR, que es el blanco de las sulfonilurias y las glimidinas. Entonces, cuando lo cierra, pues lo que va a hacer es aumentar las concentraciones de ATP para despolarizar la célula, permitir el ingreso de calcio
y de esta manera pues, permitir que los gránulos secretorios que contienen insulina sean impactados por el calcio para permitir su liberación. Entonces, el efecto adverso más frecuente asociado con las sulfonilurias y las glinidas va a ser la hipoglicemia. Entonces, el que no es tan chévere, por eso, y como la primera parte de la clase les dije que yo debo evitar la hiperglicemia, pero también la hipoglicemia, pues ustedes deberían ser muy cuidadosos con el uso de estos medicamentos. Voy a mostrarles los dos que tenemos disponibles, glibenclamida y glimiperide. La glibenclamida, ustedes la encuentran en tabletas de 5 miligramos, hay algunos de 1.5, 2.5, pero en nuestro país tenemos tabletas de 5 miligramos. La dosis máxima, lo que ustedes pueden encontrar en los textos es que es 15 miligramos día, pero realmente yo diría que la dosis máxima debería ser 5 miligramos día. La administración es oral y antes de las comidas, y el efecto adverso más frecuente es la hipoglicemia. La vida media es importante. Ellas pueden durar en cuerpo, incluso en salir, 48 horas. Por eso si un paciente se intoxica con glibenclamida o de manera, sí, no con intención de matarse, sino un abuelito que no ve y se tomó una dosis exagerada de sulfonilurias y lo encuentran en su casa con hipoglicemia y lo llevan a la clínica, puede que alcance usted a sacarlo de la hipoglicemia y lo saca y nuevamente se normaliza el azúcar, pero no le dé salida ese día, porque puede y caiga, porque el medicamento sigue en sangre, y más si su paciente es renal. Estos medicamentos no lo debería utilizar en pacientes con disfunción renal porque aumentaría mucho más la vida media del medicamento y por lo tanto aún mucho más el riesgo de hipoglicemia. Entonces, también como alarma cuando ustedes están en servicios de urgencias, que es lo que frecuente veo que les ofrecen cuando salen en sus primeros años de práctica de atención primaria, recordar que si hay hipoglicemia por sulfonilurias, el paciente debe quedar hospitalizado 2 o 3 días. El glimeperide tiene una vida media más chiquita, 4 a 6 horas. Las tabletas son de 1 o 2 miligramos, la dosis máxima es de 8 miligramos, también es oral. Lo debería dar con la comida principal del día. Y aunque el evento adverso sigue siendo el mismo, la hipoglicemia, porque pues el sustento para permitir la liberación de insulina es el mismo, pero como la vida media es más cortica, pues el riesgo de hipoglicemia, o por lo menos de que esa hipoglicemia sea severa, es mucho menor cuando se compara con la glibenclamida. Ni de glinidas ni les hablo porque no está. Entonces de este grupo solo se van a aprender glibenclamida y glimiperide. ¿Qué otro efecto adverso tiene? Porque aumentan la secreción de insulina. ¿Qué creen? Y yo les he dicho que la insulina, aparte de permitir el ingreso de glucosa a la célula, aparte de estimular la formación de glucógeno y la síntesis de proteínas, ¿qué hace la insulina? Con el tejido adiposo, ¿qué hace? ¿Ya se durmieron? ¿Aumenta la lipogénesis? Muy bien, mi señora. Aumenta la lipogénesis, entonces aumenta ganancia de peso. La glibenclamida te puede subir de peso, como la insulina. La insulina y la glibenclamida aumentan de peso. Entonces, si usted tiene un paciente obeso con índice de masa corporal de 38 y le pone glibenclamida, pues no está siendo muy cristiano usted como médico porque le está aumentando el riesgo de ganar aún mucho más peso. Entonces, evítelo en pacientes con sobrepeso o obesidad y conozca que esto es un efecto adverso. El otro grupo terapéutico son las tiazolidinedionas. Ya vamos en el tercero. Entonces, digamos, biguanida, que es la metformina. Sulfonilurias, que se van a aprender, la glibenclamida y el glimiperide. ¿Qué se van a acordar rápidamente del glibenclamida y glimiperide? Que lo que van a hacer es cerrar el canal de potasio, despolarizar la célula porque aumenta la concentración de ATP, permite el ingreso de calcio y la liberación de insulina. Por lo tanto, el efecto adverso mayor es la hipoglicemia. Y como la insulina es lipogénica, puede el paciente que utilice sulfonilurias ganar peso. Y ahí están ya ni me acuerdo, las glinidas, que eso tampoco está disponible, entonces no quiero como que se centren en eso. El tercer grupo, tiazolidinedionas. Yo tampoco las utilizo mucho, pero son un grupo terapéutico que ustedes pueden utilizar en lipodistrofia. Tampoco es que sea muy frecuente esa enfermedad, pero hay que conocerlos.
Las tiazolidinedionas lo que hacen es actuar sobre los PPAR gamma. Acuérdense que los PPAR gamma hacen parte, por ejemplo, el tema que hablamos de los receptores nucleares. Entonces son ligandos que utilizan receptores nucleares para mediar sus funciones. Por lo tanto, son ligandos que median la transcripción de genes. Es importante conocerlos. Entonces, al actuar sobre los PPAR gamma y activarlos, va a generar cambios en la transcripción de genes que me ayudan a disminuir la resistencia a la insulina, aumentando la expresión de los GLUT1 y los GLUT4. Aumentan la síntesis, secreción y el patrón pulsátil de la insulina. Disminuye ácidos grasos, triglicéridos, VLDL y aumenta HDL. Disminuyen leptina, incrementando el apetito y entonces que eso no es tan chévere, pero aumentan también la adiponectina, que acuérdense que la adiponectina es protectora. Y inhibidores de la angiogénesis. Si ustedes ven los otros 4 primeros efectos al activar los PPAR gamma, pues usted diría, pues estos medicamentos parecen sobresalientes, ayudan en muchas cosas, ¿por qué no se utilizan más? Porque a veces la biología molecular no es tan congruente con lo que pasa en los estudios poblacionales. Entonces, por ejemplo, la rosiglitazona, que es uno de los representantes, fue retirada del mercado porque, contrario a lo que uno esperaba, aumentaba el riesgo cardiovascular, y no contrario porque uno mire, es inhibidor de la angiogénesis. Entonces, un paciente joven que presente un evento, un infarto a edad reciente, pues necesita, si salió de ese infarto, generar vasos que permitan pues suplir la obstrucción que generó, digamos, la obstrucción de la descendente anterior, y que se creen nuevos vasos para llegar oxígeno y alimentos al músculo miocárdico. Como este medicamento inhibe la angiogénesis, pues es una opción terapéutica que usted debe tener con cuidado en esos pacientes que ya tienen ese antecedente. Y por eso incluso en Europa la rosiglitazona fue retirada por aumentar el riesgo cardiovascular. La pioglitazona fue retirada porque en muchos países también fue asociado al cáncer de vejiga. Y la troglitazona retirada del mercado porque aumentó la incidencia de hepatitis inducida por fármaco. Estos son los 3 representantes que tenemos. En la teoría suenan muy interesantes, pero cuando fueron probados y después de mucho tiempo, porque eso obviamente para que un medicamento salga al mercado tiene que pasar estudios fase 3, pero luego en la práctica diaria se demuestra que estos efectos adversos pues terminan retirándose. Entonces, roglitazona aumenta el riesgo cardiovascular, pioglitazona aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, y la troglitazona, la hepatitis por fármaco. Quizás lo que utilicemos aquí, si lo consiguen, o en Norteamérica, en Estados Unidos, la rosiglitazona, pero no es una de las opciones que uno prefiera utilizar en un paciente diabético. Y ya como tenemos tantas opciones farmacológicas y casi todas con un sentido de apuntar a otras características particulares, por eso nuestro manejo debería ser individualizado. Deberíamos conocer muy bien el paciente que tenemos, porque las opciones farmacológicas recientes, que ya no son tan recientes, ya llevan más de 15 años en el mercado, nos ayudan a disminuir la hemoglobina glicosilada. Hay opciones que nos ayudan a disminuir el peso, disminuir cifras tensionales con menos riesgo de hipoglicemia, que logran mayor adherencia, por lo tanto menos efectos adversos, y que me protegen del riesgo cardiovascular, me dan protección cardiovascular. Esperen, corrijo aquí esto. Entonces vamos a conocer esas opciones. Y esas opciones nacieron del conocimiento del efecto incretina. Ustedes ya lo vieron ampliamente en bioquímica. ¿Y qué es el efecto incretina? Pues consiste en la mayor liberación de insulina por el páncreas cuando el estímulo de glucosa viene por el tracto gastrointestinal, comparado cuando el estímulo es endovenoso. Y esta diapositiva seguro se las he mostrado en muchas ocasiones, en donde estamos graficando la secreción de insulina versus el tiempo de liberación. Y ven 2 gráficas, una en azul oscuro y otra en azul celeste. En azul oscuro estamos viendo la secreción de insulina cuando el estímulo viene de una carga oral de glucosa. Y en azul celeste cuando la infusión de glucosa es endovenosa. Pueden ver que cuando el estímulo endovenoso es mucho menor el impacto en la secreción de insulina que cuando el estímulo es a nivel del tracto gastrointestinal. Y el efecto incretina depende de los péptidos con acciones incretina, que son el JEP y GLP-1. Estos péptidos nos van a estimular la liberación de insulina y tienen como un regulador interno propio. Nosotros tenemos una enzima que es la dipeptildipeptidasa tipo 4, que lo que hace es inhibir la acción de estos péptidos, por lo tanto no es que duren mucho en el tiempo.
y por eso los efectos fisiológicos no son tan importantes cuando hacemos modificaciones y permitimos que permanezcan mucho más tiempo en sangre. GIP es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GLP-1, el péptido similar al glucagón, y la dipeptidasa tipo 4 es la enzima que media pues inhibe los efectos de estos péptidos con acción en incretina. Vamos con el primero, el GLP-1. Es el producto de un gen que se conoce como proglucagón. Se secreta en las células L del intestino, pero también puede ser producido por el páncreas o el sistema nervioso central. Y la vida media es muy chiquitica porque es inactivado por la dipeptidasa tipo 4. ¿Qué me van a hacer los GLP-1s? Incrementan la secreción de insulina. ¿Cómo lo hacen? Porque incrementan la masa de células beta y aumentan la expresión del gen de insulina. Disminuyen la secreción de glucagón. Por eso que el glucagón aumenta la gluconeogénesis. Yo no quiero más azúcar en sangre. Y suprime la ingesta de alimentos. Por eso los GLP-1 se utilizan también en pacientes con obesidad que no sean diabéticos. ¿Por qué? Porque va a inhibir la secreción de ácido estomacal y va a inhibir el vaciamiento gástrico. Y a nivel central, inhibe neuropéptidos Y-AGOT y estimula promielanocortina K, es decir, da sensación de saciedad a nivel central. El leptropéptido con acción incretina es el GIP. Es derivado de una proteína más larguita y circula como un péptido biológicamente activo, pero solo de 42 aminoácidos, sintetizado por las células K de la mucosa del duodeno y el yeyuno. Aumenta la secreción de insulina, pero también aumenta la secreción de glucagón. Entonces el GLP-1, contrario a lo que hace el GIP, inhibe la liberación de glucagón. El GIP estimula la liberación de glucagón. El GLP-1, su concentración aumenta hasta 1.5 veces después de la comida, pero el GIP casi 10 veces después de una comida. Su función es mantener a los pacientes diabéticos, pero no el GIP, porque cuando hay hiperglicemia crónica sostenida no es tan importante ese efecto. Tiene un potente efecto antidiabético y el GIP tiene su efecto principal para la obesidad. Y ya llegó, ya se lanzó y está por llegar al país el efecto dual, el que actúa sobre GLP-1 y sobre GIP. Como el GIP tiene un aumento sorprendente, mucho más que el GLP-1, las disminuciones de peso que se han visto con tirzepatida, que es el medicamento que tiene los dos péptidos con acción incretina, son sorprendentes. Llegó otra molécula para el manejo de la obesidad. Entonces, esta grafiquita de las clases de fisiología 2, para recordar el sistema de hambre y saciedad, y aquí específicamente de las incretinas. La incretina que aquí se produce en el tracto gastrointestinal va a inhibir neuropéptidos Y-AGOT, que estos son péptidos que se producen en el núcleo arcuato del hipotálamo que estimulan el hambre. Por lo tanto, si yo lo inhibo, pues voy a dar sensación de saciedad. Entonces es un péptido que se utiliza no solo para el manejo de la diabetes, sino que yo creo de manera más frecuente cada vez en el manejo de la obesidad, porque adicionalmente no genera hipoglicemia. Son medicamentos seguros, por eso los utilizamos en pacientes no diabéticos. Cualquiera de ustedes podría utilizarlos si quisiera disminuir de peso. Entonces, los análogos de GLP-1 a nivel pancreático, pues aumentan la síntesis de insulina, aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa y disminuyen la secreción de glucagón dependiente de glucosa. A nivel del hígado disminuyen la producción de glucosa porque inhibe la gluconeogénesis dependiente del glucagón. A nivel del cerebro dan saciedad, a nivel del estómago disminuyen el vaciamiento gástrico y a nivel del corazón es cardioprotector. Por eso los GLP-1 hacen parte de los medicamentos que disminuyen riesgo cardiovascular. Entonces, si podemos decir las maravillas que tienen los GLP-1, pues podemos decir, disminuye hemoglobina glicosilada, disminuye peso, no genera mucha hipoglicemia y es cardioprotector. Ha demostrado disminución del riesgo cardiovascular. Aquí está el estudio el estudio líder publicado en el 2016, en donde vieron cómo el liraglutide, que es uno de los GLP-1 que tenemos disponibles de aplicación diaria, disminuyó muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke no fatal. Y el semaglutide, que es de administración semanal, disminuye también los 3 factores que hacen parte del MACE. Entonces, son medicamentos seguros, disminuyen riesgo cardiovascular, bajan de peso y también pues disminuyen hemoglobina glicosilada.
¿Cuáles tenemos? Exenatide, que era como el de la vida acción de vida media más cortica y necesita aplicarse 2 veces al día antes de las comidas, pues la verdad no es muy útil cuando se compara con los otros GLP-1 que tenemos disponibles, entonces ya no se usa. Lixosenatide, sí lo tenemos y quizás lo podamos encontrar, pero el efecto principal es en diabetes y no tiene tanto impacto en peso, por lo tanto se lo llevaron los otros GLP-1. El liraglutide, que sí lo estamos utilizando muy frecuentemente, este se utiliza una vez al día y hay que titular las dosis para evitar los efectos gastrointestinales que tienen. ¿Cuáles son los efectos gastrointestinales de los GLP-1? Si tengo un medicamento que me retrasa el vaciamiento gástrico, ¿qué voy a tener? ¿Qué efectos gastrointestinales creen ustedes que va a tener un paciente que utiliza? Vómitos y náuseas. ¿Señora? Vómito y Sí, señora. probables náuseas. Claro que sí. También puede tener reflujo, como que la comida queda ahí atrancada, entonces reflujo gastroesofágico. Si queda mucho tiempo ahí, irrita el nervio frénico, hipo. A algunos pacientes les da estreñimiento, ¿sí? Entonces, como es, y a verdad, a veces son muy molestos, usted debe titular el liraglutide. Entonces uno empieza con una dosis chiquita y va subiendo. Las dosis en diabetes se las van a aprender del liraglutide. 0.1 miligramos es la dosis inicial y el máximo es 1.8. Cuando usted está tratando como target la obesidad, la meta es diferente. También la dosis inicial es 0.6, pero la dosis que usted logra alcanzar en obesidad es de 3, en diabetes 1.8. Y se da una vez al día sin relación con las comidas. Exenatidelar ya no está disponible en el país, se conocía como Vidurion. Yo lo utilicé bastante, me gustaba porque no generaba tantos efectos adversos, por ejemplo, cuando lo comparaba uno con otros, y que era de aplicación semanal. Genial, una vez a la semana y no en relación con las comidas, pero tampoco tenía mucho impacto en peso. Muy bueno para controlar hemoglobina glicosilada, pero no impactaba tanto en peso como lo hace el liraglutide. Albaglutide no lo tenemos disponible en el país, entonces, pues, no sé si en algún momento llegue, pero este no está en el país. Dulaglutide sí lo tenemos disponible. Y la vida media es mucho más larga, por lo que puede aplicarse una vez por semana sin relación con las comidas. También se titula un mes 0.75, el siguiente mes podemos subir a unos 5. No es que esto tenga que ser así tácito, o no tiene que ser, por ejemplo, aquí que suba por semana 0.6, la siguiente 1.2, la tercera 1.8. Usted viendo su paciente puede establecer la meta, porque si un paciente ya empieza a tener efecto con 1.2, pues lo deja ahí. O por ejemplo, un paciente con dulaglutide está teniendo efectos muy buenos en control glicémico, pero está perdiendo peso, está maluqueado, pues déjelo ahí, no lo suba porque no lo va a lograr subir por efectos adversos. Entonces, aquí se van a aprender liraglutide, dulaglutide. Y el nuevito, que no es tan nuevito ya, es Ozempic, es semaglutide. Este es semanal. Este es el que ha impactado más en peso. También hay que titular. En Colombia no tenemos los penes de 0.25 en este momento, tenemos los penes de 0.5 de 1 miligramo. La dosis también se titula y decían, pues cuando teníamos la dosis de 0.25 el primer mes. Entonces 0.25 miligramos cada semana por un mes. 0.5 cada semana por un mes, y si el paciente lo toleraba, va bien en tolerancia, nos subimos a 1 miligramo cada semana, cada mes y nos quedamos ahí. Miren que aquí las indicaciones puede ser monoterapia, si por ejemplo existiera una contraindicación para metformina, pero yo diría que es un paciente que tenga obesidad y se manifieste como este target también muy importante de manejo. O bueno, ya viene un paciente con otros antibióticos orales y no ha logrado impactar y quiere mejorar control glicémico, disminuir de peso, o se empieza una muy buena opción. ¿Qué contraindicaciones tienen en general los GLP-1? ¿A quién no se los puedo dar? Diabético tipo 1, por riesgo de cetoacidosis. Paciente en falla cardíaca tipo 4. Paciente que tenga antecedente de pancreatitis, ningún GLP-1 le puedo dar. Y también, por ejemplo, un paciente que tenga colelitiasis, colecistitis, hay que suspenderlo hasta que maneje la colelitiasis, que va a ser el manejo es quirúrgico, y reiniciarlo luego de la cirugía, cuando esté bien recuperado el paciente. No está indicado ni en lactancia ni embarazo.
Precaución en falla renal con depuraciones de creatinina bien bajas, menor de 15, pero en general es seguro con depuraciones de creatinina aceptables. Y lo que se dice es que si hay pacientes, lo que pasa es que eso no es muy frecuente, pero ustedes sí lo deben conocer cuando empiecen a utilizar este medicamento, es que si el paciente tiene neoplasia endocrina múltiple, no se puede utilizar. Entonces, ¿en quién no lo utilizo? Pancreatitis, neoplasia endocrina múltiple, falla renal muy severa, menor de 10, 15, y no está permitido en el embarazo ni en la lactancia. Bueno, las sulfonilureas tampoco están permitidas en el embarazo, en las embarazas, las tiazolindionas tampoco, lo único sería la metformina. Y ya tenemos semaglutide oral. ¿Van conmigo? ¿O ya se durmieron? Ya les voy a dar descanso, que estoy muy atrasada. Llegó el semaglutide oral. Para los que no les gustan las ampollitas, hay tabletas de 7 y 14. Solo está indicado en diabetes tipo 2, no para diabetes tipo 1. No se recomienda como la primera opción de medicamento y tampoco lo están aprobando así los aseguradores. No es que usted le pueda dar Ribelsus, semaglutide oral, a un paciente diabético recientemente diagnosticado. No puede darse tampoco en pacientes que han tenido pancreatitis y es seguro y eficaz para sus menores de 18. Se desconoce que sea seguro en menores de 18, gestantes o lactantes. Por eso en esos grupos etarios tampoco los puede dar. No está aprobado como obesidad, aunque los pacientes que lo usan dicen que disminuye peso. Entonces uno yo ve en el mercado negro que están consumiendo semaglutide oral para disminuir peso. Pero si usted quiere perder peso y va a gastar platica, mejor gástele al subcutáneo, que es el que mayor efectos en disminución de peso tiene. Entonces, no use si tiene neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y en general en todos los GLP-1, ni, bueno, es que la neoplasia endocrina múltiple tiene cáncer de tiroides medular. No lo puede dar si su familia ha tenido o si usted tiene. ¿Listo? El semaglutide oral puede dar hipoglicemia, pero no es significativo. Los problemas renales por deshidratación, entonces por eso también está contraindicado en diabetes tipo 1. Algunos pacientes, pues, idiosincráticas como reacciones alérgicas graves y la alteración en la vesícula biliar. Por eso, mejor resuelva ese problema antes de utilizar semaglutide oral. Voy a poner acá. Y les voy a dar, no, ya llegué al... Les voy a dar 10 minutos porque yo creo que ya están cansados, ¿sí? ¿Paramos? Vale, doctora. Listo. Juan Manuel Robles pone, ¿este aumento de peso por secreto se puede evitar por medio de cambios en los hábitos? Yo creo que es inevitable porque está secretando insulina. En una persona con un normopeso lo puedes dar, pero si tú tienes un paciente con sobrepeso o obesidad, evita dar un secretagogue. Bueno, listo, 10 minuticos y seguimos.
Doctora, estás compartiendo pantalla. Aló, dime, aquí arreglando el cuarto mientras está la clase. Ay, dime, dime.